Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes que estáis conectados a esta sesión. Agradecer especialmente esta sesión a GESVAL y a la persona de Luis Martín Guirado y todo el equipo de comunicación. Por supuesto, también a las personas ponentes que van a estar en esta sesión y nos van a actualizar lo que está pasando en la temática que hemos elegido para estos dos ciclos, que luego explicaré. Gracias, Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, por participar y por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Borja Tejada, director financiero de Metrobacesa, por contar contigo en esta interesante webinar. Placer. Y por supuesto también a Cristina García Peri, socia de Azora, por dedicarnos un rato de tu tiempo y compartir todo vuestro conocimiento, que no es poco, sobre esta materia. Placer. Bien, como os comentaba al principio, esto pertenece a la primera sesión de un ciclo de conferencias de Asprima, Fundación Asprima, con GESVAL, que trata la temática del Build to Rent. El Build to Rent, pues yo creo que es quizá el tema estrella de los últimos meses en el sector inmobiliario. Por fin ha llegado el alquiler de vivienda nueva al sector inmobiliario y hoy analizaremos cómo está impactando en el mercado del alquiler. Pues en el mercado de la oferta, en los precios, en la calidad, en qué ubicaciones tiene sentido los proyectos de Build to Rent, cuál es el impacto pues en el cliente, qué demanda el cliente de vivienda en el alquiler y qué características cuentan los proyectos de Build to Rent, ¿no? Dentro de 2 semanas, en concreto el día 16 de junio, tendremos el segundo ciclo de este ciclo de sesiones de conferencias con Asval, que será a la misma hora, a las 9:30, y trataremos el Build to Rent desde otra perspectiva. Ahí analizaremos con detalle la financiación de los proyectos Build to Rent y la explotación de los mismos. Y ahí comentaremos con otros expertos qué estructuras de financiación son las adecuadas para llevar a cabo proyectos de Build to Rent y cómo se explota un número de viviendas de la mejor manera, sobre todo también desde el punto de vista satisfaciendo en lo más posible al inquilino y sobre todo optimizando el modelo de gestión y de explotación desde el punto de vista del propietario del operador. Así que yo por mi parte agradeceros nuevamente el tiempo que nos estáis dedicando. Seguramente que será una charla interesantísima y nos permitirá conocer con más detalle la evolución y el impacto que está teniendo este tipo de actuaciones en el sector inmobiliario residencial en la actualidad, y voy a dar paso a Luis, que es la persona que se va a encargar de moderar. Seguramente que con todo su conocimiento aportará preguntas muy claves que nos permitirá conocer con más profundidad lo que está pasando en el Build to Rent y en el mercado del alquiler. Así que todo tuyo, Luis, muchas gracias y un abrazo a todos. Bueno, pues Daniel, primero muchísimas gracias y muchísimas gracias a Asprima por el apoyo y cobertura que estáis dando para el desarrollo de estos dos webinares que pretenden cubrir o dar opinión por parte de los expertos y de los actores clave en este segmento a un fenómeno que es brutal, es brutal. En realidad, el Build to Rent se está convirtiendo en un auténtico acelerador del sector inmobiliario y nos gusta a nosotros definirlo así. Y también es un concepto muy amplio. Es un concepto amplio que cubre no solamente diferentes tipologías de desarrollos residenciales, sino también diferentes formatos de desarrollo, para qué tipo de inversores, desde formatos Build to Rent pequeños para family office hasta grandes estructuras que son absolutamente las deseadas por inversores institucionales. No quiero adelantar nada de
de lo que espero mucho interesante vamos a hablar aquí, y seguro que es así, dado la calidad de los ponentes. El por qué lo hemos separado en dos partes es porque el tema es denso. En esta primera parte que vamos a cubrir hoy, queremos ver el Build to Rent desde un aspecto general, en qué impacto está teniendo en el sector inmobiliario y en el mercado de alquiler. Para ello, tenemos, como bien has dicho, Daniel, tres panelistas de lujo. Cristina García Peri, Alejandro Bermúdez y Borja Tejada. Fíjate que a mí me gustaría simplemente, aunque son de sobra conocidos, les voy a pedir tanto a Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, a Cristina, socia de Azora, y a Borja Tejada, director financiero de Metrovacesa, que claramente son compañías que no hace falta presentarse, pero sí un minuto simplemente de introducción de cuál es el foco que vuestra actividad tiene en el Build to Rent, para después pasar a estas preguntas y a este desarrollo del webinar. Si no te parece mal, Alejandro, vamos en este caso a empezar por ti. Atlas Real Estate Analytics, exactamente vuestro foco, ¿cuál es? Muchas gracias, Luis. Nuestro foco es analizar el sector inmobiliario. Nosotros somos una empresa de Big Data y con ello hacemos Data Science. Es decir, lo que hacemos es analizar toda la data que extraemos, tanto de data pública como data privada, para ver cómo está evolucionando el sector. Nuestro objetivo es trabajar para clientes y también para otro tipo de empresas para darles, digamos, nuestro punto de vista o el punto de vista científico, digamos, de cuáles son las mejores inversiones, cómo está evolucionando el sector, rentabilidad, absorción, liquidez, precios, etcétera. Y también la geografía. Por tanto, nosotros tenemos un punto de vista holístico. Trabajamos con decenas de clientes para Build to Rent y para otro tipo de asset classes, analizamos data y, por tanto, podemos ver cuáles son las zonas con mayor demanda, cuáles son las zonas más preferidas por los inversores, pero también por los clientes finales. Muchas gracias, Alejandro. Cristina, Azora siempre habéis sido visionarios, pioneros, absolutamente modelos de éxito desde hace años, e incluso en segmentos donde a veces se plantean dudas. Ahora mismo, Cristina, vuestro foco en el Build to Rent, si nos lo puedes quizás explicar un poquito. Gracias, Luis. Y primero de todo, muchísimas gracias a vosotros y a Asprima por invitarme, porque la vivienda en alquiler es uno de los segmentos donde Azora lleva invirtiendo más tiempo que ningún otro. Empezamos a invertir en el 2004 con nuestro fondo La Azora, y desde ese día no hemos parado nunca de invertir en vivienda en alquiler en diferentes segmentos. ¿Qué es lo que hacemos desde Azora? Desde Azora elegimos los proyectos, elegimos proyectos con buenos promotores, diseñamos el producto digamos, específico para esa zona y para el tipo de cliente a los que queremos dirigir ese alquiler, y financiamos ese proyecto con dinero de inversor institucional. Y luego, además, lo gestionamos. Tenemos una gestora que se llama Azam Vivienda, que hace todo el property management y toda la comercialización de las viviendas en alquiler. Entonces, para nosotros la vivienda en alquiler es algo que no es más allá de una inversión, es algo que diseñamos y además luego gestionamos desde el principio hasta el final. Un sector estratégico para nosotros, con lo cual, pues encantada de estar aquí hoy y poder compartirlo con todos, las diferentes opiniones. Cristina, espectacular, muchísimas gracias. Borja, Metrovacesa, vamos a intentar presentar Metrovacesa, es casi innecesario, pero ahora mismo, con el nuevo plan estratégico de Metrovacesa, ¿qué papel juega el BTR? Bueno, para nosotros el Build to Rent ha sido una nueva línea de negocio complementaria a lo que es nuestra filosofía promotora y donde vemos pues muchísimo recorrido en cuanto a adelantar esa ejecución de esa cartera de producto que podemos poner en el mercado. Somos conscientes de la nueva realidad sociodemográfica, donde bueno, pues cada vez la gente requiere una nueva forma de vivir, una nueva forma de plantearse la propiedad y bueno, pues temporalmente este Build to Rent viene a cubrir esas nuevas necesidades que ha habido en
en el mercado y que de cara a futuro estamos convencidos que va a ser pues una nueva realidad con la que tenemos que convivir. Metrovacesa actualmente tiene 5 proyectos en marcha Build to Rent, vendidos a inversores internacionales y a inversores nacionales, y estamos convencidos de que bueno, pues nos va a servir tanto a Metrovacesa como al resto de promotores para mostrar que no simplemente estamos preparados para hacer viviendas para particulares, sino también pues, a otro tipo de público objetivo que es muy exigente y que ha venido para quedarse. Pues muchas gracias, Borja. Muy bien, pues yo creo que es hora de entrar en materia. Antes que nada, para la audiencia, queremos que sea bastante interactivo y aunque efectivamente tenemos un programa de preguntas que creemos que van a ser de su interés, en Zoom, en el icono que aparecen preguntas y respuestas, estaríamos encantados de que ustedes fueran poniendo las preguntas y respuestas, que les gustaría que pudiéramos responder, y lo haremos así, bien a lo largo de las intervenciones o bien al final. Y además decirles que para todos los inscritos al webinar recibirán ustedes el informe global de Atlas, Estado y Tendencias del Build to Rent en España, que, bueno, que la verdad es que es un estudio completísimo de la evolución del Build to Rent, más que la evolución, del análisis y evolución del Build to Rent en la situación actual. Y quizá vamos a empezar exactamente con esto, Alejandro. En vuestro informe hacéis una mención de que hay margen para crear 1,8 millones de viviendas en alquiler en España para poder equipararnos a esa media europea con el 25-26% de alquiler. Oye, esta es una cifra brutal. ¿De verdad que hay una demanda para todo este volumen? Muchas gracias por la pregunta, Luis, y por las palabras acerca del informe. Nosotros estamos seguros y hemos calculado que sí, que la hay y que la habrá. Una de las pequeñas o de las pocas ventajas que ha tenido el COVID en el sector inmobiliario es que nos ha permitido hacer un buen test de estrés, digamos, de ciertos asset classes. En cuanto al alquiler, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los grandes titulares de lo que ha pasado en cuanto al alquiler con la pandemia? En primer lugar, lo que hemos visto es que ha aumentado mucho de stock de alquiler, sobre todo en los centros de las grandes ciudades. Ha bajado el precio, pero de manera muy asimétrica. Lo que hemos visto es que el precio ha bajado bastante, un 10%, por ejemplo, hasta 16% de manera macro en Barcelona, pero a nosotros nos gusta matizar que no es una bajada generalizada. Es una bajada que ha afectado sobre todo a los centros de las ciudades, en zonas que están más influidas, digamos, por los alquileres vacacionales. Lo que ha bajado más de precio son centro de Madrid, centro de Barcelona, algunas zonas de Málaga, en viviendas pequeñas. Pero en las coronas metropolitanas de estas ciudades, el precio de alquiler no ha bajado. No hemos visto que haya bajado. Al contrario, muchas veces en viviendas grandes, en zonas residenciales, el precio de alquiler se ha mantenido o ha subido. Entonces, este test de esfuerzo es muy interesante. También hemos visto que pese a que el stock ha subido, la liquidez también ha subido. Es decir, la absorción de inmuebles en alquiler se ha mantenido muy estable, muy sólida e incluso creciente. Hemos visto un otoño muy bueno, un invierno, salvo enero por la tercera ola, muy bueno, y por tanto creemos que es un sector que tiene una demanda muy sólida. Además, nosotros vemos una tendencia macro, mucho más allá, que viene de mucho antes, digamos, del coronavirus. En primer lugar, hay dos motivos económicos. El primer motivo económico es que los salarios han subido bastante más, o más del doble, perdón, al revés. Los precios de la obra nueva en construcción, digamos, para comprar en Build to Sell, han subido más del doble que los salarios, lo cual dificulta ligeramente el acceso a la vivienda de los jóvenes. También es más difícil obtener financiación bancaria. Si comparamos, por ejemplo, con 2007, en 2007 se dan hipotecas por más del 100% del valor de la vivienda. Ahora estamos limitados al 80%. Estas son dos tendencias que dificultan el acceso de la vivienda a los jóvenes, que ya todos conocemos, pero que estos jóvenes son, digamos, de 30 a 40 años es la edad perfecta para hacer tu familia y comprar una vivienda, es el perfil perfecto. Y este perfil lo que estamos viendo es que por estos motivos se está pasando a vivienda en alquiler. De tal modo que desde 25 hasta 45 años vemos que está subiendo muchísimo el porcentaje de población que vive en alquiler. Además, hay otros dos motivos
que digamos que no hacen actuar a la población por fuerza mayor, sino que son tendencias sociales. Que son, el primero es un aumento de la movilidad. La población se mueve más, se ven las estadísticas, más cambios de empadronamiento, más cambios de ciudad, cambios de trabajo, y eso hace que la población necesite una vivienda más líquida. Y por último, una cuarta tendencia es la aceptación del pago por uso. La generación millennial y la generación Z se está acostumbrando al pago por uso. Tú ya no te compras una película, la tienes en Netflix, y pagas una suscripción, ya no tienes un coche, sino que utilizas un car sharing. Y lo mismo vemos que puede pasar con la vivienda, ¿no? Pagas un uso por tu vivienda. Entonces, estos cuatro factores, dos, digamos, de fuerza mayor y dos de tendencia social, creemos que van a garantizar que haya una gran demanda para el sector del alquiler, y creemos que a ese 1,8 millones de viviendas no nos vamos a acercar en uno ni siquiera en 10 años, pero vamos a acercarnos tangencialmente hacia ello. Por tanto, nuestra respuesta es sí, hay demanda. Muy bien, pues la verdad es que es un panorama realmente motivador. Cristina, has mencionado que vosotros cogéis y manejáis el dinero institucional para la inversión. ¿Hay mucho interés de inversión institucional en este tipo de proyectos? ¿Y cuáles son los diferentes fuentes de este inversor institucional? Nosotros estamos viendo mucho interés por la inversión en residencia en alquiler, no solamente en España, sino digamos en Europa, pero también fuera de Europa, en Estados Unidos, lo que se llama el multifamily, en algunos sitios también viviendas unifamiliares, pero sobre todo el multifamily se está institucionalizando como sector y por lo tanto está atrayendo mucho dinero de ahorro y mucho dinero institucional. ¿Cuál es el atractivo para los inversores? Bueno, pues el atractivo es, primero, es un segmento muy grande. Porque al final en un país pues todo el mundo tiene que vivir en una casa, ¿no? Y efectivamente en muchos países, y España es uno de ellos, hay una escasez de vivienda. Hay una escasez de vivienda en alquiler, porque como bien decía Alejandro, las condiciones para acceder a la compra de una vivienda en muchos casos son difíciles económicamente y en otros por elección. La gente joven hoy por hoy no quiere invertir tanto dinero tan pronto en un activo que obviamente no tiene ninguna movilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene la vivienda en alquiler que le gusta a los inversores institucionales? Primero, te da mucha diversificación porque al final no tienes un activo con un solo inquilino, tienes unos inquilinos que van rotando, pero a lo mejor en un año pues pierdes, no sé, desde un 25, un 30, 35% de tu stock, pero no dependes de un solo inquilino. Segundo, es bastante resiliente. ¿Por qué? Porque incluso cuando la situación económica es más complicada, pues las personas lo último que dejan de pagar es su vivienda porque no quieren perder su casa, Claro. tanto si es en propiedad una hipoteca como el alquiler. Tercero, es un activo que genera caja, es un activo yielding, donde la rentabilidad no es como un proyecto de desarrollo, donde tienes un desierto de inversión sin caja y te lo juegas todo y los promotores aquí lo conocéis muy bien, a la venta de esos pisos, ¿no? Aquí, una vez que el edificio está construido, bueno, pues tienes un periodo de estabilización, pero tienes un flujo muy recurrente. Y por último, es una renta que está indexada a la inflación. Está indexada a la inflación legalmente, como es el caso de España, que aunque tenemos contratos largos, lo puedes actualizar a la inflación. Y segundo, el hecho de que los contratos de alquiler sean cortos, porque la gente se te puede ir al cabo de un año, 2 años, 3 años, hace que de manera natural tú puedas siempre ir actualizando la renta, ¿no? Entonces, son flujos a largo plazo, resilientes, diversificados e indexados a la inflación. Todo eso hace que jueguen un papel muy importante en la cartera de un inversor institucional y en la cartera inmobiliaria. Y se está convirtiendo, de hecho, está pasando de ser una cosa marginal a ser algo que va a suponer entre un 20 y un 30% de la cartera inmobiliaria de un inversor institucional.
Impresionante, interesantísimo e impresionante. Claro, todos estos movimientos, Borja, supongo que plantean enormes desafíos a los promotores. Incluso nos gustaría conocer cómo abordáis desde el punto promotor, desde el punto de vista promotor, estos proyectos, qué beneficios os aportan al promotor estos proyectos, y atendiendo a una de las preguntas que hay en la audiencia, y qué tipo de tamaño de vivienda os piden para estos productos. Tienes el mute, Borja. Que era por no molestar. Mira, o sea, empiezo un poquito por el principio, desafíos. Cuando llegó un poquito el tema del Build to Rent y se empezó a hablar de él, el primer desafío al que nos enfrentamos fue el tema del equipo. ¿Vale? O sea, llevamos 100 años haciendo promoción inmobiliaria en España, pero era Build to Sell. Y hay que tener un nuevo conocimiento del sector, un nuevo conocimiento del diseño, un nuevo conocimiento de la ejecución. Y por tanto, el primer desafío al que nos enfrentamos fue la incorporación de talento, que entendiera cuáles eran las necesidades de los nuevos compradores, de los nuevos habitantes de esas viviendas y cómo ejecutar esas viviendas. Luego la diferencia vino por el punto de... Otro desafío fue cómo diseñar esas viviendas. Al final, tú vives en un tipo de casa diferente en función de si es en propiedad o si es alquiler. La propiedad te pide más 3 dormitorios y a partir de, bueno, pues 100, 120 metros, un proyecto en alquiler te pide más 2 dormitorios principalmente, un tamaño de entre 60 y 80 metros y tamaños diferentes. La eficiencia es la bandera en un proyecto de Build to Rent, donde bueno, pues, el ratio metro cuadrado útil, metro cuadrado construido tiene que ser lo más eficiente posible y la escala es importante. Un proyecto inmobiliario Build to Sell pues, te puede pedir 60, 70 unidades. Uno en Build to Rent, pues entre 80 y 150 seguro que va a estar encantado porque se puede eficientar muchísimo. Luego otro desafío ha sido la ejecución. Cuando nosotros negociamos un proyecto Build to Rent con inversores, nos sentamos y se diseña el proyecto prácticamente desde cero junto con el equipo técnico del inversor. O sea, el inversor es quien nos ayuda a diseñar la distribución de las viviendas, las orientaciones, dónde van a ir los amenities, dónde van a ir un poco las vistas. En general, todo, cuando históricamente pues, los promotores nos hemos dedicado un poco a hacer nuestro análisis de demanda y en función a lo que quería el cliente final, pues hacíamos un poco el diseño y lógicamente pues este cambio de que le tengas que dar entrada a ese inversor a la concepción del proyecto, pues fue un desafío y un cambio. El control de los costes en un proyecto Build to Rent, en términos generales, el precio es cerrado y cualquier desviación de coste pues, la va a subir el promotor. Ahí tienes que controlar hasta la última desviación y la última posibilidad de incrementos de costes. Y finalmente, en cuanto a desafíos, otro desafío ha sido educar al mercado y a los inversores en que Build to Rent no es un cambio de estrategia, no es un cambio de paradigma en el sector, es un negocio complementario, es una nueva realidad que ha llegado para quedarse y que no tiene por qué ser sinónimo de menor calidad, entiéndeme. Incluso te podría decir que muchísimos proyectos Build to Rent tienen una calidad muy superior a la de Build to Sell por las exigencias del inversor. No olvidemos que esto es un producto en rentabilidad, es un activo financiero en el fondo y por tanto, como tal, tiene que ser de la máxima calidad. El tamaño que me hayas dicho, como ya os decía, entre 80 y 150 sin ningún problema. Y para terminar, muy rápido, ¿qué beneficios nos ha dado a los promotores? Pues nos ha dado la complementariedad y la posibilidad de anticipar la ejecución del plan de negocio.
No olvidemos que esto es, como decía Cristina, nosotros pasamos una travesía de 3 años durante la ejecución del proyecto que se materializa en una entrega al cabo del mismo. Si hacemos proyectos Build to Sell, tenemos que controlar mucho el riesgo comercial, el riesgo de ejecución, y por tanto no iniciamos una fase siguiente de un proyecto hasta que realmente hay una certeza y unos retornos asegurados. El Build to Rent lo que nos ha permitido es anticipar y complementar esa ejecución, conseguir eficientar costes de obra al poder contratarlo en un mayor volumen y, lógicamente, no podemos obviarlo, también el retorno del accionista y de los inversores. Cuanto más rápido rote mis activos, pues mayor será la rentabilidad que le estamos dando a nuestros inversores. Muy interesante, Borja. Cristina, me imagino que las tendencias Build to Rent o esta nueva modalidad es una tendencia global, no solamente está en España. Entonces, efectivamente, los inversores institucionales miran el mapa global y miran España, miran Alemania, miran Italia, Francia. Me interesaría o nos interesaría mucho, desde tu punto de vista, cómo compara España con otros países en cuanto al atractivo para ese mercado de inversión internacional, y también respondiendo a una de las preguntas que viene de la audiencia, ¿tú crees que existe un hueco en el Build to Rent para la vivienda social? ¿O es algo que hay que tratarlo completamente diferente? Como se suele decir, me encanta que me hagas esta pregunta porque cuando Azora empezó a invertir en residencial en alquiler fue precisamente en vivienda social, curiosamente. No toda la vivienda, quizás empiezo por el final, no toda la vivienda social es susceptible digamos, de ser atractiva para el inversor más tradicional, pero sí que esos planes de vivienda que se están haciendo ahora y que se hicieron en el pasado, donde tú tienes que mantener esta vivienda con una renta por debajo de ciertos niveles o bien alquilada a un grupo de población determinado, es decir, que tiene ese aspecto social, o bien por el nivel de renta o por el colectivo al que va, eso siempre que sea un periodo de tiempo limitado, 15, 20, incluso más años, puede atraer mucho capital. Porque al final, cuando tú tienes en una buena, y eso España lo ha hecho muy bien, aunque hay muy poca vivienda social. Y os doy un dato que es muy interesante y va al motivo de por qué es una fuente atractiva de inversión. La vivienda social en media en el resto de los países europeos viene a suponer un 15% de todo el parque de vivienda en alquiler. En España, ese porcentaje no llega al 2%, nosotros calculamos que es 1,5%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas personas jóvenes o desfavorecidas que no pueden acceder al mercado libre en otros países tienen acceso a esa vivienda social. Y en España son esos colectivos los que están ahora mismo encontrando en las grandes ciudades, sobre todo, muchísima dificultad, ¿no? Entonces, siempre y cuando las características de esa vivienda social, y bueno, tenemos el Plan Vive, ¿no? que de alguna manera acaba de licitarse, siempre que económicamente tengan sentido y sea un periodo limitado, puede ser muy atractivo, ¿no? Y puede ser una fuente de capital en un momento en el que el Estado español, como le pasa a muchos gobiernos, pues ha acumulado ya mucha deuda y no tiene dinero para construir todo ese parque social. Entonces, si está bien hecho, puede ser muy atractivo. ¿Y por qué? Porque además el inversor en esa vivienda va a aceptar una rentabilidad más baja. Porque si tú tienes vivienda social en un entorno atractivo desde el punto de vista inmobiliario, como vas a estar ofreciendo esas viviendas a una renta por debajo de la renta de la zona,
no voy a decir que tienes la ocupación asegurada, pero el riesgo de desocupación es mucho menor, con lo cual el inversor riesgo-retorno va a estar dispuesto a invertir en esa vivienda social a menor rentabilidad que en una vivienda en alquiler libre, con lo cual absolutamente puede ser una muy buena inversión. ¿Qué es lo que tiene España y por qué es atractivo? Bueno, primero por lo que ha dicho Alejandro, porque nosotros calculamos que con el crecimiento más que de la población, del número de hogares, porque se está reduciendo el número de personas por hogar, más la necesidad de hacer catch-up e ir a los niveles de porcentaje de personas que viven en alquiler, solo con esas dos, fíjate, nosotros no solo calculamos 1,8 millones de viviendas, que es el gap hasta Europa, más otras 650.000, que es lo que lleva al crecimiento de la población y el crecimiento del número de hogares. Con lo cual nosotros calculamos que faltan 2,5 millones de viviendas, o sea, incluso más que Alejandro, con lo cual 100% con él que estamos convencidos que hace falta y que hay demanda, ¿no? Entonces, y luego es un país muy grande, estamos hablando de mucha necesidad de vivienda y a los inversores les gusta meter mucho dinero. Luego somos un país, comparado con otros países del sur de Europa, que somos grandes, digo, comparado con Grecia o con Portugal, y además en general hemos sido hemos tratado bastante bien el capital institucional, ¿no? Eso lógicamente tiene que seguir. Si los inversores empiezan a tener dudas sobre la fiscalidad o sobre los cambios legislativos que pueden venir y sorprenderles, bueno, eso va a detraer. Y de hecho, lo que está ocurriendo en Barcelona con el control de rentas, pues sí que ha detraído a algunos inversores, o al menos les ha hecho cuestionarse si deben invertir ahí o no. Pero en general encuentran que es un mercado grande, que es un mercado donde hace falta mucha vivienda, donde tenemos compañías constructoras muy buenas, donde tenemos promotoras muy buenas y por lo tanto compara muy bien con los países que todavía están menos desarrollados en este tipo de activo, y con mucha más oportunidad que otros como Alemania o Francia o Inglaterra, incluso donde se lleva construyendo vivienda en alquiler, digamos, con propiedad institucional y gestión institucional desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es una combinación de factores que yo creo que la oportunidad, y yo creo que aquí podemos hablar quizás luego, pero se han anunciado ya bastantes acuerdos con promotores y inversores españoles por parte de inversores internacionales, que creo que demuestra que lo que estoy diciendo es así. Muchas gracias, Cristina. Has mencionado un par de mercados en España. Madrid, efectivamente, es un mercado muy potente, está creciendo mucho. Pero, Alejandro, en vuestro estudio, ¿dónde veis que se está centrando actualmente la inversión? Además de Madrid, ¿qué ciudades en España están despertando el interés de los inversores para este tipo de proyectos? Es importante hacer la puntualización de además de Madrid, porque lo que estamos viendo es que ahora Madrid concentra más de la mitad, un poquito más de la mitad de la inversión en Build to Rent. No obstante, estamos viendo mucho interés también incipiente y no tan incipiente de muchos inversores por otras ciudades. Barcelona, si bien tiene riesgos quizás regulatorios, pero el área metropolitana está despertando mucho interés. También estamos viendo interés en Valencia, mucho interés en Valencia, que tiene, por ejemplo, algún riesgo más que regulatorio, tiene más riesgo de mercado. Valencia es una ciudad muy peculiar porque tiene un mercado de alquiler todavía ligeramente inmaduro, en el cual los precios de alquiler en el centro son los que sean, pero bajan muy rápidamente según te sales un poco del centro de la ciudad. Por tanto, tiene un cierto riesgo de mercado. Luego también hay bastante interés en Sevilla. Digamos que estamos bajando por población, ¿no? Tiene bastante interés Sevilla. Sevilla tiene también su pequeño riesgo, quizás de falta de comparables en cuanto a oferta profesional. Pero también vemos mucho interés en Málaga, por supuesto. Vemos mucho interés y en otras ciudades que, si me permitís, llamaré secundarias. Por ejemplo, Logroño, Valladolid, Zaragoza, también Alicante. Son ciudades que están despertando el interés de los inversores. Si bien en estas ciudades es más incipiente. Hay algunos players o agentes del sector que llevan ya bastante tiempo extendidos en estas ciudades, pero también están en Madrid y Barcelona, por supuesto, y los nuevos inversores, digamos los que han llegado con esta nueva oleada de inversión en Build to Rent, están empezando a salir ahora mismo de Madrid, pero todavía les queda margen.
para salir de Madrid. Muy bien, muy interesante. Oye, una de las cosas que me ha fascinado de vuestro estudio es el análisis que hacéis sobre las amenities más demandadas en BTR y mucho más que seamos capaces de cuantificar la cotización de estas amenities. ¿Nos puedes, por favor, dar un poco de luz sobre este tema? Claro. Como ya sabéis, el Build to Rent lleva pues, amenities para mejorar digamos, el servicio que se le ofrece al cliente. Las amenities, digamos, que más ofrecen de momento todavía son aquellas que podemos llamar de toda la vida, que son la piscina, el trastero, la plaza de garaje, el portero físico, etcétera, que son las que hemos detectado más presentes en todas las promociones de Build to Rent que hay ahora mismo en España. Depende mucho de la promoción, depende mucho de la ciudad incluso, pero digamos que estas son las más frecuentes. Ahora están empezando a incluir coworking, zona deportiva, zona multiusos, también hay muchas con zona infantil, etcétera. Pero eso no significa que sean las amenities más cotizadas. Hay amenities, digamos, que son las que más despiertan o que hemos visto que más despiertan el interés de los inquilinos o que más revalorizan digamos, el precio mensual que se puede, o el alquiler mensual que se puede pedir por una vivienda. La más importante de ellas es la más clásica, la piscina. La piscina es el rey de las amenities. Una promoción Build to Rent con piscina vale de media bastante más que una promoción sin piscina. Pero también hemos visto algunas amenities modernas que suelen potenciar mucho el interés de los finales clientes. Por ejemplo, ofrecer limpieza. Ofrecer limpieza potencia se cotiza bastante bien y además despierta bastante el interés de los clientes. El trastero, por supuesto, el trastero es digamos, el gran olvidado, pero la gente necesita trastero. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de los clientes o el target cliente principal de Build to Rent son parejas jóvenes sin hijos o con un hijo, digamos. Y estas parejas requieren pues, un sitio, si tienen hijos sobre todo, donde almacenar el cochecito, la bicicleta, la ropa, etc. El trastero está muy cotizado. Zonas verdes, hay otro tipo de amenity que también está subiendo mucho, que es el de gastos incluidos, que también viene a redundar en lo del pago por uso que hablábamos antes. La gente ya no quiere tener que ir, recibir la factura del gas, pagar la factura del gas o la electricidad, lo que sea, sino que quiere gastos incluidos. Y luego, plaza de garaje ocupa un lugar que pues, está bastante bajo. Cuando hicimos el estudio nos esperábamos que fuese las primeras, pero plaza de garaje ha perdido mucho el interés, se valoriza poco, digamos, una vivienda. Y, por supuesto, también zona multiusos y gimnasio. Como cosas que despiertan un poco el interés de los clientes, porque también están incluidas en algunas promociones, por ejemplo, el wifi en zonas comunes. Hemos visto que los clientes finales, los inquilinos, no lo terminan de valorar. Es lavandería, o incluso algunas zonas de trabajo para trabajo común. Eso es algo que vemos que no revaloriza tanto. Todo, por supuesto, revaloriza, pero el rey indiscutible es la piscina, la limpieza, el trastero y las zonas verdes. Muy interesante. No sé si estoy de acuerdo del todo en que las parejas jóvenes sean los únicos usuarios del Build to Rent. Yo creo que el Build to Rent, y esta es una opinión mía y lo pongo simplemente como la mesa, es terriblemente amplio y no solamente va para el primer acceso de vivienda. Seguramente el Build to Rent vamos a encontrar muchos segmentos poblacionales, pero de eso hablaremos después. Borja, bueno, la verdad es que a la vista de las amenities que hay que poner, ¿es rentable para los promotores desarrollar o cómo de difícil es conseguir el margen suficiente para los promotores en el desarrollo de promociones Build to Rent? Y después una segunda pregunta, ¿este movimiento de Build to Rent abrirá la puerta otra vez a estos grandes conglomerados, como en su momento fue Metrovacesa, Vallehermoso, etcétera, de tener una rama patrimonial potente dentro de las promotoras? Pues mira, Luis, a ver, me centro en la rentabilidad. Lógicamente es rentable, es un negocio rentable, pero sin excesivos alardes. Al final, esto es el Build to Rent en términos de promoción inmobiliaria. Es una opcionalidad y una complementariedad, como te decía. Nosotros tenemos la posibilidad de venderla a clientes particulares o acelerar la ejecución del plan de negocio vendiéndolo en Build to Rent. Para un promotor tiene que tener una rentabilidad equivalente en términos no solo de margen, pero a lo mejor sí de TIR, ¿vale? El retorno es importante, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que
cuando se ejecuta un proyecto para cliente final, existe la posibilidad de ir ajustando los precios en función de la demanda y en función de potenciales desviaciones de coste que pueda haber. Un proyecto Build to Rent es precio cerrado, llave en mano, para el promotor en términos generales, y por tanto cualquier desviación impacta directamente en la línea de flotación de esa rentabilidad. Por tanto, hay que mirarlo mucho. Existen siempre mecanismos para ajustar esa rentabilidad y que pasan porque por parte del inversor y por parte del promotor se ceda forma de pago de esa inversión. Si el inversor de alguna manera participa en la financiación de la ejecución de la obra, pues eso permite abaratar costes en términos de eficiencia, digámoslo así, tributaria. ¿Y a qué te refieres? Dice, con eso. Bueno, pues hay muchos inversores pues, que no quieren una división horizontal. Ellos no necesitan esa división horizontal, por tanto, ahí hay mucho dinero que se puede ahorrar en términos de impuestos. Una buena financiación a la que se pueda subrogar el inversor y, por tanto, ahorrarse esos costes de constitución de esa hipoteca y de gestión. Si todo eso, de alguna manera, se negocia desde el día 1, se puede eficientar mucho la rentabilidad del proyecto y, por tanto, los retornos. Tanto para el inversor como para el promotor. O sea, no nos olvidemos que ambos tienen que, en la ecuación, aunque sea difícil, ambos tienen que ganar. A la segunda pregunta, ¿volveremos a ver esos grandes conglomerados? O sea, yo creo que difícilmente. El sector nos está pidiendo, el mundo está pidiendo especialización. Si eres promotor, promueve. Si eres patrimonialista, patrimonio. Si eres X, X. Y si eres Y, Y. ¿Qué está ocurriendo? Lógicamente estamos en un periodo de transición y, bueno, pues hay ahora mismo estrategias que pasan por, bueno, voy a hacer varios proyectos Build to Rent o como a nosotros nos gusta llamarlo, Build to Me, donde yo lo voy a promover, me lo voy a quedar en mi cartera durante un cierto tiempo, voy a quitar el riesgo de comercialización y de ejecución y voy a sacar al mercado un paquete de 500, de 1000 viviendas y se lo voy a traspasar a una gran gestora de patrimonio. Y por tanto, oye, he sacado la rentabilidad tanto de la promoción como la compresión de yield, se la paso al gestor y hago el retorno, ¿vale? Y por otro lado, pues estamos los que, bueno, pues nos estamos dedicando un poquito más a ser promotores 100%, donde, bueno, pues ese Build to Rent lo vamos ejecutando o bien a demanda o bien vamos creando la demanda, poniendo proyectos en marcha y cuando surja la oportunidad y el inversor, donde ya hemos tenido alguna toma de contacto, sino que no hemos terminado de cerrar el proyecto, pues se vende en el momento pues, inicial de la ejecución de los mismos. En definitiva, temporalmente podemos ver promotores, o creo que vamos a ver promotores con patrimonio, con una pata patrimonial, pero a largo plazo yo creo que el sector nos está pidiendo otro tipo de estrategia focalizada en la especialización y zapatero a tus zapatos, como se dice. Muchas gracias. Efectivamente, estas nuevas tendencias que siempre surgen, y como es el BTR con mucha fuerza en España, pues generan ciertas incertidumbres al mundo empresarial y sobre todo a ver cómo evoluciona. Y efectivamente, pues veremos diferentes modelos. Cristina, hemos hablado del inversor institucional. Sabemos que ahora mismo hay una enorme búsqueda de proyectos de inversión que incluso sustituyan a las inversiones en renta fija en el mundo asegurador, en el mundo privado. Te había oído en alguna de tus fantásticas intervenciones hablar de la bonificación, convertir en bonos prácticamente los proyectos de BTR como una de las alternativas que puede ocurrir. ¿Qué papel o qué papel juega el capital institucional privado en todo el tema del BTR y qué papel va a jugar en la resolución de la falta de viviendas en España? ¿Tú crees que es un tema que va a evolucionar o cómo lo veis? Que sí, yo creo que la vivienda en alquiler como activo institucional se percibe
se percibe como una infraestructura social y por lo tanto los inversores es algo que en general quieren tenerlo muy a largo plazo. No es un activo donde normalmente entren para generar una rentabilidad muy alta en 3-4 años. Lo ven como algo que puede ser una parte muy estable de su cartera y como bien dices, que puede llegar a sustituir parte del dinero que en sus carteras antes estaban en los bonos. Y yo creo que es fundamental. Es decir, el ahorro privado sí que se va a canalizar a la vivienda en alquiler. Y yo creo que lo que vamos a ver, y volviendo a tu pregunta, yo creo que vamos a ver grandes SOCIMIs dedicadas al alquiler en algún momento en España, porque falta, porque las tenemos, por ejemplo, en Alemania. Y de hecho, acabamos de ver la fusión de Vonovia con Deutsche Wohnen, que va a crear un auténtico gigante del mundo en alquiler. Porque el alquiler, la vivienda en alquiler, como digo, yo creo que es un activo que es muy atractivo, es a largo plazo, está indexado a la inflación, es una infraestructura social, con lo cual también tienes esa parte de impacto en la población, de dar acceso a la vivienda a las personas, ¿no? La parte social de la parte ESG. Luego, en un país como España, cuando tú construyes de nuevo, puedes tener una eficiencia energética, ¿no? y una eficiencia en general en la gestión y en la vida de esos edificios mucho mejor que el parque de viviendas que tenemos, que al haber sido siempre un parque de viviendas que pertenecía a cada uno de nosotros, de manera natural no se ha actualizado como en otros países, donde de pronto, si tú eres el dueño de todo el edificio, puedes decidir hacer una gran obra, ¿no? Eso en España ha sido muy difícil por la fragmentación de la propiedad. Entonces, yo creo que el inversor institucional a nivel global está invirtiendo mucho dinero en multifamily en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y creo que España es uno de los siguientes mercados donde vamos a ver muchísimo. Luego, ¿cuál es la otra ventaja? Y lo estamos empezando a ver en un sitio como Alemania, que es donde está en Europa más institucionalizado, es que creo que es un activo donde tú puedes ir aumentando la rentabilidad. Volviendo al punto que decía Alejandro de los amenities, ¿no? Si tú tienes una buena gestión de los datos, de los edificios que gestionas, puedes, por ejemplo, empezar a ofrecer un paquete de renta más wifi, más limpieza, etc. Eso muchas veces para la gente es muy atractivo porque les da mucha seguridad de cuál es su presupuesto, les facilita muchísimo su planificación financiera. Tú puedes empezar a ofrecer servicios y lo estamos viendo en algunas empresas que nosotros desde Azora estamos mirando, donde tú creas una especie de comunidad con tus vecinos y les das la posibilidad de contratar servicios adicionales. Algunos muy evidentes son el wifi y la electricidad, que tú como gestor, que nosotros lo somos en Azora, estamos empezando ya a ofrecerlo en nuestros pisos. Pero luego puedes ir más allá y ofrecerles muchos otros servicios de valor añadido, ¿no? Entonces, yo creo que las rentabilidades obviamente no van a ser nunca las mismas que en la promoción, pero tampoco lo es el riesgo. Pero sin embargo, es un activo que tiene una gestión subyacente y que te permite ir mejorando la rentabilidad. Entonces, yo creo que tenemos en España ahora mismo una oportunidad enorme para atraer mucho capital y creo que saldrán SOCIMIs dedicadas al alquiler y entonces en esas SOCIMIs también las personas y los inversores retail más pequeños también podrán acceder a un patrimonio de vivienda en alquiler diversificado, que es muy distinto a comprarte tu piso y tenerlo que gestionar tú, ¿no? Entonces yo creo que la vivienda en alquiler gestionada de manera institucional es beneficiosa para los inversores y es muy beneficiosa para las comunidades, porque un gestor institucional siempre lo va a mantener mejor, siempre va a estar ahí si se estropea algo, mientras que no sé vosotros, pero todos hemos estado alguna vez, yo por lo menos alquilado, donde tu casero era un señor mayor y cada vez que tenía que gastarse, no sé, 100 euros, era un dolor de muelas. Todo eso con la gestión institucional que podemos hacer o Metrovacesa o Azora, pues es completamente diferente. Muy bien. Oye, Alejandro, hemos hablado del mercado de inversores, a qué mercados se dirigen, pero si ahora mismo, y en base a vuestro estudio, tuvierais que recomendar en qué sitios o en qué ciudades hay una demanda insatisfecha de alquiler y que nos pudiera dar una luz de en qué proyectos o dónde podríamos hacerlo, ¿qué visión nos da vuestro estudio? ¿En qué mercados hay una demanda insatisfecha
y hay más demanda para este tipo de vivienda? Nosotros aquí vemos que hay demanda insatisfecha de manera generalizada. No obstante, hay que atacar las grandes ciudades de manera diferente a las ciudades intermedias. Por ejemplo, en el caso de Madrid, y lo que hemos visto a través del Data Science, es que las zonas en general con alto poder adquisitivo son, digamos, mucho menos líquidas en cuanto al alquiler. Son zonas con precios más altos, en las que viven familias con más poder adquisitivo y, por tanto, su tendencia es mayor a comprar en estas zonas que alquilar. Lo que estamos viendo es que las zonas con mayor rotación, mayor absorción, menor vacancy rate en las coronas metropolitanas de las ciudades son aquellas zonas de rentas medias o bajas, comparadas con la media de la ciudad. Por tanto, en Madrid, por ejemplo, si vamos a invertir en Aravaca, vemos que es una zona con precios altos y que, como decía Borja, los edificios Build to Rent son grandes, ¿no? Piden tamaños más grandes. Será más complicado llenar a precios altos alquileres muy altos que en otras zonas de Madrid, por ejemplo, y pongo como ejemplo simplemente Villaverde, en el cual los precios serán más bajos y las rotaciones serán mucho más altas. Vemos que el alquiler es muy sensible o mucho más sensible, digamos, al precio que el Build to Sell. El Build to Sell tiene un amplio espectro de demanda, mientras que el alquiler tiene una demanda mucho más cerrada. Tienes que estar mucho más en precio en el alquiler. Por tanto, en Madrid o en Barcelona, ¿dónde recomendamos? Pues siempre en zonas de rentas medias, en las cuales la liquidez va a ser muy alta. Por ejemplo, en el centro de la ciudad también es muy difícil encontrar activos que sean rentables. Los precios en los centros de las ciudades suelen estar pensados para el Build to Sell. Si, por ejemplo, en Madrid ponemos que la media de alquiler está a 10 euros, para simplificar el tema, en la Comunidad de Madrid, 10 euros por metro cuadrado mes y en venta está a 2.000, en zonas prime céntricas la venta se puede subir hasta 8.000, 10.000, es decir, se multiplica por 5, mientras que el alquiler se multiplica por mucho como por 2, 2,2. Es decir, el upside por estar en zona prime es mucho más alto en compraventa. Por tanto, es muy difícil que salgan proyectos de Build to Rent rentables de amplia liquidez en el centro de las ciudades. Ese análisis es fundamental hacerlo en Madrid y en Barcelona, por ejemplo. En ciudades como Valencia, como os decía antes, depende mucho más de la zona en particular, ¿no? Porque cada zona tiene sus precios y los barrios están muy, muy diferenciados. Y hay otras ciudades en las que los análisis hay que hacerlos de manera pormenorizada. Pero cuanto más baja el tamaño de la ciudad, por suerte, más se puede ir al centro de la ciudad a invertir en Build to Rent. Muy interesante estas reflexiones de los porcentajes de cambio y los multiplicadores. Hay una pregunta de la audiencia, Borja, Cristina, que me gustaría conocer vuestra opinión. La pregunta que estáis viendo es ¿qué receptividad hay por parte de las administraciones públicas para este tipo de producto, más allá de lo que se dice en la prensa, ¿no? Y vuestra experiencia, si los ritmos de licitación de suelo público que actualmente hay son adecuados y permite cubrir estos proyectos y en el caso de que sea una cesión de suelo, ¿qué plazos mínimos creéis que tendrían que ser los razonables para poder rentabilizar un alquiler social? No sé si os parece oportuno dar vuestra opinión sobre esto. Sí, por supuesto. Vamos a ver, hay que tener en cuenta dónde se está sacando esa vivienda, dónde lo están sacando las administraciones públicas y de alguna manera las exigencias que está poniendo la administración pública en cuanto a plazos de, como decías, plazo de ejecución, niveles de acabados y precio de la materia prima, que en este caso es el suelo. Se ha puesto últimamente de manera muy trending topic, podríamos decir, la parte de acceso a la vivienda por parte de las administraciones públicas y se ha querido, desde nuestra perspectiva, creo que se ha querido correr más de lo que se puede, ¿vale? Y en algunos casos no se le ha dado tiempo a los promotores a poder analizar los proyectos, a poder estudiarlos de manera correcta, a poder obtener la financiación para hacerlo. O sea, no nos olvidemos que somos muy, muy intensivos en financiación y hay mucho riesgo. Y de alguna manera ha faltado algún tipo de coordinación global entre todos para hacerlo. Ha sido un buen inicio, ¿vale? Han sido unas buenas políticas para comenzar a andar, pero creemos que hace falta
un poquito más de diálogo entre promotor, entre administración pública y luego, lógicamente, entre incluir también al inversor final, que va a ser quien lo explote. En la parte quizá de los plazos de los suelos, Cristina, para la vivienda social, ¿qué plazos mínimos de cesión tú crees que serían los apropiados para que fueran viables estos proyectos? No vamos a ver, no es tanto el plazo, ¿no? Es decir, cuando la limitación a la subida de renta a mercado va más allá de 10 años, 15 años, empieza a ser más difícil llegar a rentabilidades de mercado, porque de alguna manera vas a estar durante mucho tiempo con rentabilidades que están limitadas. Por lo tanto, ¿eso qué te va a requerir? Pues te va a requerir que el coste del suelo sea mucho más bajo o que tengas una financiación subsidiada para que al final, como decía antes, si en un Build to Rent, y no hemos hablado de rentabilidades, pero ¿cuánto pueden estar buscando los inversores? Pues entre el 9, el 12, el 8, el 10% de tires, bueno, en una vivienda social pues seguramente van a aceptar algo más cerca del 6, ¿no? Y esto es en un build to rent. Si tú compras un edificio ya alquilado y terminado, pues lógicamente las rentabilidades son más bajas. Entonces, la vivienda social tienen que salir los números. ¿Cuál fue el éxito de lo que hizo Azora? Que fue comprar esas promociones de vivienda social en alquiler que nadie las quería, pues que eran esquemas a 10 años, muchos, y claro, en 10 años tienes vivienda libre en las mejores zonas de Madrid, en San Chinarro, en Las Tablas, en el Pau de Vallecas. Eso tiene mucho atractivo para los inversores, porque en un momento dado tú tienes esa capacidad de, como dicen en Europa, de privatizar, que quiere decir vender piso a piso, o incluso quedártelo en alquiler, pero en ese momento a lo mejor puedes meter más CAPEX, puedes elevar la calidad de las casas y cobrar una renta más alta, ¿no? Entonces todo tiene que estar bastante equilibrado. Lo que no tiene sentido luego, que también a veces se hacen las licitaciones, es hacer unas exigencias de amenities o de espacios que hacen que el proyecto no sea rentable. Es decir, que la administración, yo creo ahí que tiene que sentarse mucho con gente como la que tú tienes hoy aquí, Luis, para escucharnos, porque al final los inversores, lo que tiene que pensar la administración es que el mundo de la inversión es global. Si nosotros en España ofrecemos algo que está por debajo en riesgo de rentabilidad a lo que hay en Francia o en Alemania o en Inglaterra, el inversor no va a venir. Entonces, esto no es que tengas que ceder contra los inversores, no, es que el mundo de la inversión es bastante transparente. Entonces, si el riesgo de rentabilidad no funciona, pues van a irse a otro sitio, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad a veces las administraciones no lo entienden, ¿no? Y es un error, porque se van a quedar desiertos muchos de esos proyectos y no se van a construir el 1.800.000 o los 2 millones que decía yo de vivienda en alquiler. Muy bien, muchas gracias, Cristina. La verdad es que el tema es apasionante, pero con el compromiso que hemos tomado con nosotros mismos y con la audiencia de acabar puntualmente, estamos verdaderamente acercándonos al final. Hay una serie de preguntas sobre financiación, formatos de colaboración inversor-promotor, que, como dicen en la televisión, les animo a que asistan ustedes al webinar del día 16, que es donde vamos a atacar en profundidad todo esto. Hay muchos y temas interesantes sobre este tema, pero en esta ocasión y en este primer ciclo, pues no los vamos a tocar. Con lo cual, las preguntas que hay no es que no se vayan a contestar, sino que contestaremos el 16. Estamos entonces en la fase final. Se nos han quedado en el tintero cientos de cosas, como es la inversión ASG, todo lo que favorece este tipo de proyectos, pero a mí me gustaría cerrar el webinar con una especie, no iba a decir minuto de oro porque suena cursi, suena electoral, pero hablemos de titulares. El Build to Rent ha venido para quedarse. El Build to Rent es un acelerador del sector inmobiliario. El Build to Rent no es una moda, es un nuevo asset type. Pero si vosotros tuvierais que cerrar, de vuestro punto de vista,
los titulares de qué va a pasar en los próximos 3 años en el Build to Rent en España, ¿cuáles serían vuestros titulares? Alejandro. Pues mi titular sería, yo creo, voy a redundar en lo que ha dicho Cristina antes. Es fundamental que exista inversión profesional, inversión institucional en el alquiler. Yo el boom del Build to Rent lo veo como muy positivo, porque estamos ante un mercado todavía muy atomizado, en el cual los institucionales y los profesionales tienen muy poca representación, y por tanto vemos todavía un mercado, pues eso, que le falta crecer, le falta rigor, etc. Por tanto, yo creo que mi titular es que hacen falta más inversores institucionales y que los institucionales tengan más peso en el mercado en sí. Muchas gracias, Alejandro. Borja, desde la visión de un gran promotor como vosotros, ¿qué son los titulares para los próximos 3 años que tú ves en el Build to Rent? Bueno, para mí fundamentalmente es una nueva forma de hacer promoción inmobiliaria. Es avanzar en dar acceso a nuevas soluciones habitacionales, aunque suene también un poco electoralista en su día, para una nueva realidad de demanda y una nueva realidad de requerimientos de la población, donde el pago por uso cada vez está más demandado y como tú decías, nosotros no solamente vemos que esto esté enfocado a público joven, hay mucha gente mayor que quiere pasar su retirada en Benidorm alquilando su casa en propiedad en Madrid. Entonces, para nosotros es una nueva oportunidad de negocio complementario y una nueva realidad de hacer promoción inmobiliaria. Y Cristina, cerrando tú, ¿qué titulares son los que consideras que serán? Yo les resumiría, primero, estoy convencida que la vivienda en alquiler se va a implantar en las carteras de los inversores institucionales y con un sitio no ya de nicho y alternativo, sino fundamental y permanente. Es decir, que en una optimización de una cartera va a haber un porcentaje entre el 15 y el 30% dedicado a las diferentes versiones de vivienda en alquiler. Segundo, yo creo que la vivienda en alquiler es una infraestructura social necesaria, porque efectivamente no es algo pasajero. Yo creo que hay capas de la población donde siempre van a preferir alquilar, la gente más joven, pero también, como decía Borja, no son los únicos. Hay gente con mucha movilidad que no quiere, que prefiere gestionar su dinero y tener su casa alquilada y no meter tanto dinero en un solo activo. Con lo cual yo creo que como infraestructura social es absolutamente fundamental que un país tenga un buen parque de vivienda social. Y por último diría que la propiedad institucional de la vivienda social, de la vivienda en alquiler, es lo que garantiza que tengamos un parque de viviendas actualizado, bien gestionado, que verdaderamente pueda ir adaptándose a las necesidades de los inquilinos y que siempre se vaya renovando, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de su diseño, ¿no? Yo creo que es una gran ventaja para un país como España que una parte importante de esa vivienda en alquiler tenga capital institucional. Entonces yo creo que tiene muchísimo futuro y creo que es necesario y que juega un papel en la sociedad y en las necesidades habitacionales, que son fundamentales para las personas, que juega un papel importantísimo. Y entonces espero que, creo que lo estamos consiguiendo. Seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que se nos hacía poquísimo esta hora de webinar. Seguiríamos hablando de este tema tan apasionante. Os animo y animo a las más de 200 personas que nos han seguido a unirse el día 16 en la segunda y última parte de este ciclo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Borja. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Fantástico panel y hemos llegado al final, desgraciadamente. Pues, muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Un gracias. placer. Muchas gracias. Adiós. A todos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.